el periodista, director de Espacio 4, Gerardo Hernández, que se traslada desde Saltillo para estar con nosotros. Gerardo, muchas gracias. Aquí en el auditorio. Muchas gracias por estar. Y mi querido y admirado Salvador Perales, mercadólogo. Salvador, Marcela, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Gerardo. Con ustedes hacemos esta mesa de análisis cuyo título es Arranque de campañas en Coahuila 2017. Y el punto de vista de ambos es muy importante desde lo político, desde lo mercadológico, desde qué se está haciendo realmente para invitar al elector o bien para disuadirlo de que acuda a las urnas, porque esa también pudiera ser otra de las estrategias políticas. Gerardo, empezamos con el análisis político. ¿Qué es lo que has visto tú en este arranque de campaña? Pues mucha animosidad de parte de todos los candidatos, y es obvio que así sea, puesto que jamás en la historia de Coahuila había habido tantas ofertas políticas, electorales, para una sociedad que está harta de los partidos, de los políticos tradicionales, y aparte en Coahuila bastante enfadada, bastante molesta por temas que se han acumulado en los últimos años relativos a la deuda pública, a la inseguridad. El presidente Peña dijo ayer que Coahuila es ejemplo nacional de seguridad. Sin embargo, hay un informe de fosas clandestinas en las cuales Coahuila aparece todavía entre las entidades con mayor número de este tipo de cementerios clandestinos, de restos sepultados. También con la calidad de los servicios públicos. Existe en la entidad una crisis muy grave, profunda en el sector salud. No se diga en la medicina social, y también en la medicina privada. Hospitales y medicamentos sin camas, donde los quirófanos tienen que hacer fila quienes requieren ser operados de hasta meses, lo cual supone que varios o muchos de ellos fallezcan antes de ser intervenidos. Unas campañas que apenas empiezan, campañas cortas de menos de 60 días. El argumento es que la sociedad, y efectivamente lo está, cansada de política y de mala política. El argumento es ahorrar recursos públicos en campañas. Sin embargo, este modelo electoral en Coahuila responde a una estrategia muy bien diseñada desde el sexenio anterior para restar a las oposiciones la posibilidad de posicionarse ante el electorado, para garantizarle al PRI, cosa que ya empieza a desactivarse, una mayor presencia dominante, diría yo, en el Congreso local y ventajas a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobierna Coahuila desde el 1929. Tenemos 88 años de gobiernos priistas, lo cual no se justifica de ninguna manera en una democracia que se precie de serlo realmente. Las propuestas de los candidatos se entregan a la autoridad electoral en la propuesta política de cada uno de ellos. Deben estar disponibles en la página del Instituto Electoral de Coahuila para consultarse. Los candidatos las esbozan durante sus campañas, en mítines, en reuniones específicas sectoriales, y hay que estar muy atentos los coahuilenses de quién es quién dentro de las ofertas políticas que tenemos. Evidentemente destaca la gubernatura, pero desde hace 10 años por lo menos no concurrían 3 elecciones en un mismo proceso: la de gobernador, de diputados locales y de alcaldes, así sean de un año los alcaldes. De manera que son elecciones todas muy importantes. Luego solemos culpar a los políticos y a los partidos de las crisis que existen en el país, de la corrupción, de la impunidad, de la falta de servicios y de 1000 problemas más que afrontamos los mexicanos. Solemos como sociedad culpar a otros de los males que ocurren a un municipio, a un estado, a un país, y no volteamos a vernos como ciudadanos. Como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Si hoy se critica que Humberto Moreira impuso a su hermano como gobernador para completar un ciclo de 12 años, eso no fue gratuito, no fue fortuito tampoco. No amanecimos, no fuimos a dormir una noche y despertamos con que ya estaba Moreira en el poder. Dejamos a ciencia y paciencia que Humberto Moreira construyera una candidatura
que desde Espacio 4 se advirtió hace 14 años o 15 de lo nefasta que resultaría una administración como la de Humberto Moreira. No hicimos caso, como tampoco se hizo caso en Estados Unidos de los riesgos que correría el país y el mundo con la elección de Donald Trump. Es una elección de Coahuila sin hipérboles, histórica realmente. Tenemos los coahuilenses la posibilidad de darnos por primera vez en casi 90 años la alternancia. Estamos rodeados como territorio coahuilense de estados donde ya ha habido alternancia. Si hoy no la hay en Zacatecas, ya la hubo anteriormente cuando gana Ricardo Monreal y después Amalia García. Si hoy no la hay en San Luis Potosí, ya la hubo anteriormente con otros candidatos de otros partidos políticos. Hoy mismo la hay en Durango, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León. Entonces somos como Estado realmente un anacronismo democrático, porque, insisto, nada justifica que un partido permanezca en el poder tanto tiempo. ¿Alientan las campañas el voto? Debe hacerlo. Decía Jacques Rousseau que la democracia perfecta solo existe en una sociedad de ángeles. Si queremos el candidato perfecto, nunca lo vamos a tener. Y moriremos esta y las siguientes generaciones sin tenerlo porque no lo hay. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables es ver el perfil de cada uno de ellos, qué han hecho en su trayectoria política, cómo lo han hecho, si se han enriquecido o no. Para saber si se han enriquecido o no, bastaría con contrastar las declaraciones patrimoniales de los últimos 20 años. ¿Qué tenía el candidato X hace 20 años? ¿Cómo evolucionó su patrimonio hasta el momento actual? ¿Qué tenía o no tenía el candidato Y hace 20 años? Contrastarlo con lo que tiene ahora para ver las discrepancias en el incremento patrimonial, en el incremento de capital de cada uno de ellos. Insisto, si esperamos el candidato perfecto, no lo vamos a encontrar. En ningún partido. En ningún partido. No, porque además luego son proclives a la ostentación. O sea, les va bien económicamente y por supuesto lo quieren exhibir y quieren mejorar su calidad de vida por encima de los señalamientos que les puedan hacer y los riesgos que saben ellos que corren. O sea, si alguien compra una casa de determinadas características, pues evidentemente sabe que todo el mundo va a conocer que vive en esa casa, ¿no? Y se va a preguntar de dónde la sacó, sobre todo si viene actuando dentro del campo de la política casi de manera exclusiva, porque luego nos vienen y nos dicen, lo que pasa es que yo recibo dinero de otro tipo de actividades empresariales, cuando nunca los conocimos empresarios, ¿no? Entonces viene una cantidad de dudas tremenda de dónde sacan el dinero, de los lobbies, de lo que se callan, de lo que no hacen, de las componendas con las licitaciones, de dónde sacan el dinero para vivir la vida que viven y para tener los lujos que tienen, que ya los quisieran ricos de cualquier otro lugar del mundo. Entonces, empresarios que veía a un empresario que traía su reloj, traía un Rolex y decía, sí, el mío es Rolex, pero tengo 40 años trabajando y me lo he comprado con cada día de trabajo que he hecho. Entonces, ¿qué pasa con toda esta campaña sucia que se desarrolla de manera paralela con las campañas formales, con las actividades en los teatros, en los foros, con las reuniones, con los que vale la pena reunirse y con los que no vale la pena reunirse también? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Dónde nos están poniendo nosotros como electores? ¿Qué nos están ofreciendo para que sea atractivo, Chava? Sí, parece que la estrategia se dividió claramente como nunca antes en dos caminos. Uno, lo que es la campaña oficial de cada uno de los candidatos, que por cierto es muy aburrida, como hace mucho que no la veía. ¿No ves creatividad en las campañas? No veo creatividad. Bueno, eso tiene puede ser por dos razones, ¿no? ¿Qué busca la campaña de cada quien posicionar? Aparentemente tú ves la de Miguel Riquelme y dirías, bueno, él está tratando de conservar una supuesta ventaja que tiene, parece, porque es algo conservador, algo claro, algo contundente, muy sencillo de comunicar, una buena foto y un eslogan muy puntual, ¿no? No es nada creativa. Más carácter, menos política. Exactamente. ¿Por qué? Porque él trata de mantener, pareciera, o yo entendería que trata de mantener su base, su supuesta ventaja.
no hay nada de creatividad. Si recuerdas la campaña la última campaña, el candidato del PRI, Humberto Moreira, el entonces candidato, tenía una campaña muy creativa que a mí no me gustaba, pero que fue muy efectiva. La de Más Mejor. La de Rubén. La de Rubén, Ajá. perdón, la de Rubén. Era una campaña muy, muy creativa. Se salía de los cánones de la publicidad, hacía que la gente volteara a ver y era muy fresca. Unos cuates que se subían a una camioneta y nunca terminaban de subirse. Se me hizo raro porque eran tiempos de inseguridad y se subían en una camioneta con los vidrios polarizados. No me gustaba a mí, pero sin embargo, todo el mundo la traía en su mente y todo el mundo decía, hoy no. Si te fijas, la campaña de Miguel Riquelme está muy bien cuidada. Pareciera que quien manda ahí no es la parte creativa, sino los focus groups y los mercadólogos y los que vienen de México, los asesores que luego traen de España y de Madrid, no sé, de tantos lados, que a fin de cuentas matan la creatividad y van haciendo algo cuadrado, conservador, ¿no? Y por el otro lado, por el contrario, ves la campaña de Memo Anaya, tampoco sin vivacidad, sin creatividad. Por ahí el eslogan, como lo están manejando, parece de detergente, incluso hasta los colores, la sombra que tiene atrás. Digo, está padre, pero no se me hace como de una campaña de un político, no me contagia. Tú ves las dos campañas y no son motivantes. A fin de cuentas, el electorado vota por emociones, son movidas por emociones y está científicamente comprobado cómo vota la gente, no vota por razones, vota por emociones. Entonces ninguna de las dos campañas se emociona. Las dos campañas, una te habla de un cambio, como si un cambio fuera una emoción, y un cambio no es nada en sí mismo. Entonces no te inspira ninguna de las dos partes. Entonces también entendería que él trata yo que los dos tienen sus números, sus encuestas, yo creo que también el equipo de Memo Anaya trata de mantener una supuesta ventaja o un empate para luego pelearse donde está la verdadera guerra. O sea, ellos quieren mantener en sus campañas oficiales la estrategia para mantener este empate técnico o ligera ventaja de alguno de los dos, según la percepción de cada equipo de campaña, para luego irse a pelear donde tú decías, Marcela, en las redes sociales, donde está el voto realmente indeciso, para ver quién jala más denostando a su rival. Patadas bajo la mesa. Patadas bajo la mesa, pero qué patadas. Y además, yo no sé con qué tanta efectividad vaya a ser, ¿no? En Estados Unidos sí fue muy efectivo todo ese tema de las fake news. En Coahuila, sí, si bien es cierto, la gente tiene acceso a internet y todo, los intereses de los mexicanos o de los coahuilenses es muy diferente al de los americanos. Yo no sé si logre contagiarse o si la gente nada más le da seguir y no se mete en las noticias. Tú ves la semana pasada la noticia esta de los relojes de Miguel Riquelme y ¡pum! O sea, pero inmediatamente se desatan noticias de muchos portales diciendo lo mismo, portales desconocidos completamente. Y luego ves después lo de la casa de Memo Anaya y sucede exactamente lo mismo. Un montón de portales que desconoces dando la noticia por un montón de lados, metiéndole incluso inversiones en publicidad. Pero ahora lo que llama la atención es que los disparos, ahora sí los misiles están saliendo desde plataformas de medios reconocidos. Lo de los relojes, claro, sale de Reforma, ¿sí? Lo de la casa sale del financiero Bloomberg. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está invirtiendo en ello. Claro. Porque no nos quedaría más remedio que hacer esa conclusión. ¿Tú cómo ves esto, Gerardo? Sí, no tiene por qué asustarnos ese tipo de denuncias en las redes sociales, en los medios de comunicación. Las campañas son justamente para eso. ¿Se vale todo? ¿Verdad? Todo se vale. En la democracia se vale todo y hemos visto en las democracias más consolidadas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en España, etcétera, este tipo de descobijes, de destapes, porque es mejor que sepamos incluso algún tipo de información que no sea efectivamente veraz, a que ignoremos de los candidatos quiénes son realmente. Las campañas deben servir para mostrar al candidato sin maquillaje, sin toda la parafernalia que rodea a los políticos. Sí coincido con Salvador, cada candidato de los que hemos mencionado, de los que se han citado aquí, del PRI y del PAN, están como los boxeadores, creen que tienen el triunfo en la bolsa y se cuidan, no se exponen, no cruzan jabs, no cruzan uppercuts, no se transan en los golpes que puede tumbar a uno o al otro. Lo que nunca había ocurrido en Coahuila, y esto es importante destacar,
es que siempre las campañas para gobernador iniciaban con una diferencia de 30 o hasta 40 votos entre el PRI y el PAN, que son las principales fuerzas políticas en la entidad. Tenemos en Coahuila un bipartidismo. Y hoy las encuestas hablan de 2 puntos de ventaja para Riquelme o 2 para Anaya o empate. Este dato por sí solo es revelador. ¿Qué revela? Un estado social de indignación, de hartazgo, de no más. En Francia va a haber elecciones pronto también. Y sorprendentemente los candidatos de las fuerzas políticas más importantes están perdiendo impulso. Hay un candidato independiente que está captando la preferencia electoral. En Francia, no recuerdo su nombre, pero los franceses, entre la propuesta muy parecida a la de Trump, de Marine Le Pen, y Fillon, que era el candidato del partido de Sarkozy, han perdido mucho impulso. Una por extremista, por radical, por dogmática, y el otro porque se le han descubierto escándalos de corrupción. Tenía a la esposa y a las hijas en la nómina, recibió trajes de 7,000 euros, regalos de 7,000 euros. Aquí en México, un traje, un obsequio de $7,000 sería para propinas. Aquí en México las donaciones son de casas completas, de casas blancas, anaranjadas, azules, y no ocurre nada. En Francia, detectar que el candidato de opositor a Hollande tenía mayor preferencia y se descubren estos pecados, se cae. Y es alta la probabilidad de que gane un candidato independiente. En Coahuila hay un independiente, hay 2 independientes. Bueno, dos para la gubernatura. Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas. Entonces, sí es muy saludable que se ventile todo esto. Y es también importante que el público, los electores, tengamos el suficiente juicio para discriminar qué puede ser verdad y qué no, según la trayectoria de cada candidato, insisto. Y en ese sentido, Marcela, déjame apuntar. Te comentaba de los 2 candidatos que van punteros en las encuestas, pero los demás, sean independientes o no, más pequeños, como el caso de Guadiana, el caso de Javier Guerrero, el caso de José Ángel Pérez y de Lucho Salinas, ellos tendrían la oportunidad y la obligación de hacer un mensaje más fresco, más antisistema, que es algo que no han detectado o no han visto o no les interesa. Todos los otros 4 se metieron en el mismo mensaje político, de flojera. No van a conectar con el público porque están hablando de lo mismo que los otros 2 candidatos punteros. Entonces, tendrían que salirse de ese esquema para generar atracción a los votantes, que sobre todo son jóvenes, que no les interesa votar, que no les atrae votar, que no, fuera de Torreón va a votar mucha gente porque son 2 candidatos laguneros de 2 fuerzas que se van a enfrentar. Va a votar muchísima gente en la comarca, sobre todo en Torreón va a ser una votación histórica, yo me imagino la más alta de toda la historia, incluso contra las presidenciales. Pero fuera de Torreón, en Saltillo va a estar muy mala la votación. Van a votar los saltillenses por 2 de Torreón, o sea, va a ser malísima. Y en otras partes no son, o sea, en Monclova, en Piedras Negras, ya ni siquiera de Saltillo, de la Laguna, lejísimos de ellos. Entonces, ojo, la gente ya no va a votar, o sea, no, y los candidatos que pudieran ser independientes o que no son del sistema, tendrían que brillar más, hacer apuestas más arriesgadas, pero no lo están haciendo. Su comunicación es demasiado corta. Vamos a seguir revisando el tema. Quédense con nosotros, por favor, participen. Sus comentarios, sus opiniones siempre son muy valiosas. Nuestro WhatsApp de Noticiero 87 17 36 17 99. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir.
Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad.
Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchanos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com. Ya el público se empieza a comunicar a través de nuestro WhatsApp 87 17 36 17 99. Ignacio Chávez nos dice lo siguiente: en una nota se publicó que Miguel Riquelme se negó a ir a un foro en la Ibero con los demás candidatos. Hay que recordar que la dirigente estatal Verónica tampoco asistió al foro del siglo IGREM. ¿Qué opinan los invitados de esto? ¿Por qué no dan la cara? Es lo que nos pregunta Ignacio Chávez. Digo, a mí no me pregunta a mí, pero déjenme decirles que yo creo que hay estrategias y que siguen al pie de la letra la estrategia, y tiene que ver con las encuestas y tiene que ver con la posición que van alcanzando en el proceso electoral, y entonces van jugando con el marcador. Si ven que las cosas no se están moviendo, pues no se exponen, entonces prefieren quedarse relegados, callados, a pesar de los negativos que pudieran representarles una crítica de no asistir a foros, ni a las universidades, ni a los medios, ni a nada que no sea organizado directamente por el IEC, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Porque finalmente les preguntaron a ustedes y yo me estoy adelantando. Efectivamente, bajo ese criterio de que voy adelante y no me expongo en debates o en confrontaciones con el público, López Obrador faltó a un debate, ¿sí? Y eso contribuyó a que perdiera la elección. Porque ya la sociedad, aunque los partidos no quieran verla así, ha madurado de una manera importante. Sabe que el voto realmente es definitorio. Los partidos tienen el voto duro, pero el voto duro de cada partido tiene un tope que no lo rebasa, ni aún con compra del sufragio, con despensas, con tinacos, con otro tipo de productos, con dinero. Cuando la sociedad se decide a participar por una oferta política o por otra, no hay voto duro de ningún partido que la pueda equiparar. El voto de la sociedad es más importante, contundente que cualquier voto duro de cualquier partido. Esta ausencia de los candidatos, del candidato del PRI y de la presidenta del PRI, en este tipo de confrontaciones, de foros, de debates, es justamente pues para no exponerse, porque respecto a las campañas, el candidato más acotado es Miguel Riquelme. Él no puede tomar la bandera de la lucha contra la corrupción, no puede criticar abiertamente la deuda de Coahuila por más de 40,000 millones de pesos, no puede criticar muchas cosas criticables de los últimos 12 años, porque es el candidato del sistema, es el candidato del PRI. El discurso de denuncia, de crítica, de confrontación le corresponde a la oposición. Y lo han adoptado de una manera no tan contundente como esperaríamos los coahuilenses. De manera que a esto puede responder. No se quieren exponer a una pregunta de, por ejemplo, a la presidenta del PRI. Usted dijo que habían impreso tantos números de boletas y al final resultaron que votaron más de 500,000. Entonces, se están cuidando, ¿no? Se apegan estrictamente a un guión y no van a apartarse de él, ¿verdad? A menos de que las circunstancias cambien dramáticamente. Aunque de todos modos hay riesgos, ¿no? Y en el lado contrario de López Obrador, que efectivamente perdió puntos al no asistir a un debate, está el tema de Peña Nieto cuando acude a un ambiente totalmente antipriista, a la Ibero, y le fue como en feria. O sea, esos son los riesgos de ir. Yo no conocía esta noticia, no la he conocido, de que no fuera Riquelme a esto de la Ibero, pero entiendo que por un lado no va a arriesgar y por otro lado no va a arriesgar lo que ya tienen de, como ustedes dicen, dice el manual y dice el asesor, no vayas porque pues estás bien, no tienes necesidad de exponerte. Y la otra es a que haya un error o que le tengan ahí una trampa preparada, ¿no? Es complicado a los candidatos ir a escenarios donde sus electores no están ahí y están los electores del contrario. Así lo entendería yo y es entendible, ¿no? Ajá. Ahora, así como se está perfilando la campaña, déjenme decirles, nada más como parte de la numeralia, me parece interesante. Las 141 emisoras de radio que existen en el estado transmitirán un total de 1,836,948 spots. O sea, ¿sí dimensionamos? 1,836,948 spots, que por supuesto, digo,
no le cuestan a nadie nada más que al concesionario su tiempo. Eso hay que decirlo muy claro, porque luego dicen... bueno, de dinero, Marcela, porque nos cuesta a los radioescuchas, nos cuesta a nuestros oídos nuestro tiempo y la verdad... Oye, ya hay quienes nos dicen, discúlpeme, pero yo no los voy a escuchar de aquí a que se acaben las campañas electorales, y nos están dejando una secuela negativa a quienes tenemos la obligación de difundir los spots. Y bueno, va a costar cada voto 195 pesos. Y entonces, bueno, como parte de esto es, realmente qué tan informados estamos los ciudadanos de lo que significa cada proceso electoral que vivimos. ¿Qué tanto nos interesa? ¿Qué tanto nos dejamos llevar por la cresta de la ola, donde son los escándalos, donde son los relojes, donde son las casas, donde son si fueron o no amigos de la gente, los narcotraficantes, o si nunca hicieron otra cosa nada más que vivir del presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera? Usted ya sabe todas estas historias. ¿Qué tanto cumplimos los ciudadanos con la responsabilidad que tenemos de informarnos en serio? ¿Por qué no nos interesa? ¿Qué nos está pasando como ciudadanos? Sí, es una cuestión que cargamos un lastre histórico. Vivimos un sistema unipartidista que impuso normas, conductas, que fue durante mucho tiempo el papá gobierno. Mirábamos al gobierno municipal, estatal o federal como la solución a todos los problemas, porque ese era el mensaje. Yo te arreglo todo. Tú no pienses, no te preocupes, no sudes, tú tranquilo. Nos adormecieron con un discurso de ese tipo. Nos dejamos adormecer, sí, conscientemente, porque somos una sociedad pasiva, negligente. En este libro de Trump, Ensayo sobre la imbecilidad, hallamos muchas respuestas a nuestro propio fenómeno político y social. Perdonamos muy pronto, u olvidamos muy pronto, o no nos interesa lo que ocurra. Caminé unos metros para llegar aquí a la estación, vi calles en pésimo estado. Una persona aquí, no sé si herida, dormida, no sé qué tiene. La ciudad está caída. Yo recorrí esta ciudad hace 20, 30 años y era un gusto andar por este rumbo. Las ciudades, el país se nos ha caído. Tenemos uno de los peores presidentes de la República que jamás haya existido. La elección de Coahuila no debe circunscribirse a nuestro territorio. Debemos darle un contexto nacional a Coahuila. ¿Qué está pasando en el país con un presidente que no gobierna? Un presidente que es jefe de campaña de su primo Alfredo del Mazo en el Estado de México. Un presidente que tolera, que permite, que ordena que se vuelque el presupuesto federal en el Estado de México para ganar una elección. Una elección donde el papá de Alfredo del Mazo ya fue gobernador. Donde el abuelo de Alfredo del Mazo ya fue gobernador. Quieren ganar el Estado de México a como dé lugar, porque su coto de poder es el único que les queda. Entonces, el aumento de las gasolinas, la corrupción, la riqueza ostensible, obscena y también insultante de los políticos de todos los partidos, tenemos como coahuilenses la gran oportunidad de, con nuestro voto, premiar o castigar. E incluso de generarle a la cuenta de la esperanza nuevos depósitos, porque la cuenta de la esperanza de los coahuilenses está en números rojos. No hay esperanza, no hay alegría, no hay optimismo, porque el propio gobierno nos ha hecho, y lo hemos dejado, que nos haga una sociedad apática. Aquí tenemos en Torreón un columnista muy crítico, Sánchez y Sánchez. Él decía, desde entonces, hace 40, 50 años, somos una sociedad castrada, una sociedad de genuflexos frente al poder. ¿Sí? Y no nos damos cuenta de que el gobierno no da nada. El gobierno quita, que las despensas no las da el gobierno, las soluciones no las da el gobierno, los empleos no los genera el gobierno, los generan las empresas. Y tienen razón el público de apagar el radio para no escuchar este bombardeo indiscriminado de spots. Lo que debe hacer en lugar de spots son 5, 10 o 15 debates, no nada más 2 como fija la ley, y no obliga a los candidatos a que vayan.
En Estados Unidos los debates son definitorios, en España, en el Reino Unido, en Francia, en Italia. Aquí no, aquí nos bombardean con spots para que la gente se sature de este tipo de materiales que son basura y que diga no voto. La spotización de la democracia en México es un aliciente para que la gente no vote. Simplemente para que no vote. En lugar de sí. Hay maneras, como mercadólogo experto, Chava, hay maneras de posicionar una idea, una acción sin recurrir a este hartazgo a base de la repetición de los spots y de campañas, como tú decías, poco creativas. Obviamente es muy difícil porque vas en contra de una gran ola que te dice que todo es para allá, todo es para meter publicidad y presencia, y ganarle a eso está muy difícil, pero sí se puede, ¿no? Sí hay estrategias que tienen que ser muy, muy creativas, pero que tienen que ser muy, muy radicales, y es donde los candidatos no empatan a veces con atreverse a hacerlo. Si fuera yo el asesor de Guadiana, yo le haría hacer un discurso totalmente diferente, no el mismo, con una imagen totalmente diferente, le arreglaba el bigote y hacía ciertas cosas para que luciera como es, porque tiene una gran personalidad. Es un productazo, pero está mal hecho, está mal enfocado el producto. Entonces no vende lo que tendría que vender. Porque hay productos buenos y malos, ¿no? Luego ves a Javier Guerrero que pues no es tanto producto, tienes que meterle mucho para hacerlo, pero son dos personas que pudieran hacer una diferencia para generar algo, ¿no? Como Kumamoto en Jalisco. Exacto. Sí hay maneras, son muy difíciles, pero tiene que convencerse que tiene que venir desde adentro del candidato, no tanto de inventárselo uno. Pero luego vienen los asesores de todos lados del mundo, de otros lugares del país, y entonces posicionan una cierta idea dentro de los equipos de campaña y de ahí no se mueven. Vamos a seguir con esto después de la pausa comercial. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchanos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchanos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchanos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchanos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Rosario, gracias por la participación del auditorio. Rosario nos dice, la no asistencia de Riquelme a la Ibero refleja que el señor no quiere exhibir su ignorancia. Ojalá que lo valoremos los torreonenses. Y esto otro que nos están diciendo, me parece una mesa de análisis de mucha altura. Ojalá y que haya más discusiones de esta naturaleza y que nos digan las cosas como son para poder terminar de entender de qué va la candidatura de cada uno de ellos. La verdad es que yo desconfío de todos, no les creo a nadie, pero tengo que votar y tengo que elegir al menos malo. Eso es lo que me da coraje, que nos pongan contra la pared y que nos hagan elegir al menos malo. 87 17 36 17 99 nuestro WhatsApp. Y tal vez por ahí pudiéramos seguir este análisis. Sí, efectivamente, hoy lo que los candidatos tratan de vender es lo que no son.
ni estética y muchas veces tampoco moralmente. Que por cierto, déjame hacer un paréntesis, ¿no creen ustedes que deberíamos de exigir que ni una sola de las fotografías de los políticos fuera photoshopeada? Por supuesto. Sí, excepto hablaría muy bien. para fines estrictamente periodísticos. Porque tú editorializas, Sí, así es, efectivamente. Es completamente diferente. Hay una elección en España, estaba punteando el Partido Popular con Mariano Rajoy. Y ocurre una explosión en estaciones de trenes en Atocha y en otras. Eso a 3 días de las elecciones. Eso modifica el resultado y gana Rodríguez Zapatero. En una elección previa, los candidatos eran José María Aznar y Felipe González. Le dice el asesor a Aznar, cortes el bigote y va a ganar 5 puntos en las encuestas y con eso ganamos la presidencia. Le dijo a Aznar, no me corto el bigote. Si pierdo, perderé como soy, por lo que represento, porque si me corto el bigote, van a querer que mañana me vista de payaso y pasado mañana de travesti y pasado mañana de no sé qué. Prefiero ser como soy, ganar como estoy o perder como estoy. Y ganó Aznar. Y fue un buen presidente. Sí. Si vamos a la historia nuestra de México, Benito Juárez no era un galán que digamos y fue un gran presidente. ¿Sí? Porfirio Díaz era indio y fue un gran presidente también. Se excedió en el tiempo. Churchill no era, digamos, que un Brad Pitt y fue el que salvó al mundo en la Segunda Guerra Mundial. De Gaulle, igual tampoco, digamos, que era muy carismático. Aquí debemos volver al origen de la política, a la esencia de la moral, de la ética, y no querer presidentes bonitos como Peña Nieto, pero inútiles en el ejercicio del cargo. Que fueran bonitos o ganales, pero inútiles, pues ha habido inútiles en el país en otras veces, pero corruptos, que impongan en el INEGI a sus amigas para que maquillen las cifras de pobreza y que el año próximo nos demos por informados por el INEGI de que hay menos pobres, es un asalto al poder. Esto es inaceptable. Queremos que somos la crema innata de América Latina y no lo somos. Perú nos pone el ejemplo. Hay un presidente preso hoy mismo, Fujimori, porratero, por haber desaparecido estudiantes. Hay presidentes hoy mismo de Guatemala, presidente Otto, no recuerdo el apellido, que estando en el ejercicio del poder fue destituido por una investigación internacional. Cristina Kirchner, bajo proceso. Lula y Rousseff también. En México estamos atrasados y somos los ciudadanos en gran parte los culpables, porque dejamos que los políticos hagan lo que quieran, dispongan del recurso nuestro a su antojo. Estos boicots contra la radio, de alguna manera, por no escuchar spots, deben dirigirse no contra los radiodifusores, deben dirigirse contra el gobierno, contra los partidos políticos. México está secuestrado por una casta de políticos y de partidos que son los que gobiernan, que son los que deciden. El Instituto de Coahuila no está en aptitudes para dirigir una elección tan competida. ¿Te parece que va a estar rebasado? Ya está rebasado. Ya. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una colaboradora de primer nivel de María Esther Monsiváis sea hoy mismo la encargada de la administración del Instituto Electoral de Coahuila? Renuncia hoy María Esther Monsiváis y al día siguiente Gaby de la... Antonieta Gil. Antonieta Gil ya era directora administrativa, la que maneja los recursos del Instituto de Coahuila. El consejero Alejandro González, con vínculos con el PRI, puesto en el IEPEC de aquella época por Humberto Moreira. El INE de Coahuila está totalmente, no solamente rebasado, está contaminado. Tiene que atraer la elección el Instituto Nacional Electoral, como lo hizo en Durango, para que garantice una elección imparcial, equitativa y sin riesgo a manejos inadecuados. Wow. Chava, luego dicen que los equipos de campaña ya no le quieren invertir a las campañas en el aire, sino le invierten a las campañas en tierra. Las campañas en tierra tienen que ver con las despensas, con los tinacos, con la movilización, con todas estas cosas que ya sabemos que son parte. Yo no sé si decir ya sabemos que son parte sea
pernicioso. Y entonces lo estemos dando como un hecho que es natural y que así debe seguir siendo. Lo que pasa es que así funciona la realidad, no nada más en el ámbito político, en todos los ámbitos funciona así. O sea, si vamos a suponer que a mí me contrata una marca de coches alemana para hacerle una campaña de publicidad, le hacemos una campaña de publicidad aérea, pero lo aéreo no va a vender el coche. A fin de cuentas, trabajas en lo aéreo para humectar, para mojar, para sensibilizar, y a fin de cuentas trabajas para un ejército de ventas que son los que trabajan en las agencias que andan vendiendo el carro persona por persona. ¿Y qué les das? El folletote, le das, o sea, muchas herramientas para que ellos vayan y convenzan a la gente de comprarse el carro de la marca que me contrató y no la marca otra alemana que contrató a otra agencia. ¿Me explico? Entonces, eso es natural. En cualquier actividad comercial, en cualquier actividad humana de venta, sea voto, sea lo que sea, trabajas para eso. Una iglesia trabaja para eso, o sea, tienes un esquema general grande que tiene que ser muy impactante. Es como una guerra, ¿no? A fin de cuentas, tú quieres ocupar una ciudad. Primero la bombardeas, pero no quiere decir que la ciudad es tuya. Ya la bombardeaste, ya la sensibilizaste, pero a fin de cuentas tiene que bajar la tropa, el cuerpo élite de los marines que son Estados Unidos, y van y toman la presidencia municipal o el Palacio de Gobierno o lo que tengan que tomar, la universidad, la escuela, el control de la estación de radio, y luego ya se apoderan de la ciudad. Funciona en la vida, funciona en la guerra, funciona en la parte comercial, funciona en la política, funciona en la religión, así funciona todo. A fin de cuentas, ahí es gran parte de la guerra que se gesta. Unos lo hacen dando despensas o tinacos, otros lo hacen tocando casa por casa, otros lo hacen, de maneras más creativas, con más ejército de gente buscando el voto base por base, pero ahí está el ejemplo y siempre hay que tomarlo como Kumamoto. Su estrategia no fue aérea. Fue precisamente esa de llegar hasta abajo e irse a tocar puerta por puerta. Es importantísima. Pero sí requieres una cantidad. Es como yo siempre le digo a mis clientes, son como las estrategias de pinza, ¿no? Una pinza necesita de dos partes. Para sostener algo, necesitas la parte aérea, es una parte de la pinza, y la parte terrestre es la otra parte de la pinza. Y en medio tú eres el eje que une esas dos partes, que le da la fuerza, la unión, para que agarres y consolides. Si no tienes una de las dos partes, vas a batallar mucho. Entonces, una buena estrategia es, en función de la estrategia, del mercado, de los números que te den, cuánto le vas a invertir al aéreo y cuánto le vas a invertir a lo terrestre. Varía en función del mercado, del momento, de todo. Sí, yo aquí discrepo. Efectivamente, las estrategias comerciales existen aquí y en cualquier país del mundo. La discrepancia consiste en que si aceptamos que haya compra de voto, coacción de voto, a cambio de la credencial para votar, es un delito. La ley lo tipifica claramente. La coacción, la compra de voto, la inducción del voto está penalizada. ¿Con qué recursos se entrega esa despensa y a cambio de qué? El voto es libre, tiene que ser libre para que responda a su espíritu democrático, a la libertad de las personas. Aquí lo que ocurre Pero es aquí que... entramos en un dilema ético, Gerardo. Sí. ¿Hay libertad en medio de la pobreza? Sí, tiene que haberla. Si no, no es libertad. Es que la pobreza es una esclavitud, es un ancla. Y también hay que ir... Pero ahí donde falta, Gerardo, creatividad, porque no necesariamente tienes que hacerlo a cambio de tu credencial de elector. No necesariamente puedes cometer un delito, que lo hacen. Y hay que estar en contra de eso, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Es necesario hacer la parte tierra, pero de una manera... Pero así es. Sí, claro, así se da. Yo fui a Zacatecas hace, digamos que un mes. Me encontré en el camino 3 autobuses, camiones, repletos de tinacos. Con 3 remolques. Sí, claro. Sí. ¿Ese recurso de dónde sale? Es el presupuesto. Ningún político pone de su bolsillo. De las prerrogativas de los partidos. Y lo aceptamos porque lo hacen todos los partidos. O sea, lo hemos visto en un partido, otro, Sí, el PRD, el PAN, el PRI, Sí. Ahora, la pobreza, hay que ir también más allá. ¿Quién produce pobreza? El Por eso. gobierno la produce. Claro. El gobierno, porque ahí está su clientela principal, ¿verdad? Es ahí el conflicto ético, en todo caso, es del gobierno, pero también nosotros, porque lo permitimos. El hecho de que tengamos un nivel de vida X determinado nosotros y mucha gente, no significa que todo el mundo lo tenga. En México predominan los pobres. Hay mucha pobreza, creciente pobreza, ¿verdad? Y en este ámbito se abren no resquicios, se abren grietas en las cortinas morales
personales, institucionales, y por ahí se cuela el narcotráfico, se cuela la delincuencia organizada. Claro, porque no nada más se trata de tinacos, ¿no? Se trata de contratos de obra, se trata de frotarse las manos y decir qué bueno que llegó porque entonces sí voy a poder acomodar con cuotas de poder de diferentes empresarios o instituciones que les ofrecen dinero, recursos para que puedan hacer sus campañas, porque seamos francos, vivimos en una simulación total. Los partidos no solamente gastan lo que se supone que les ofrecen como prerrogativas. Los partidos gastan a manos llenas porque hay más de uno bondadoso que va y les gira un cheque, que va y les da con qué apoyar las campañas, ¿sí o no? Claro. Sí, ese cheque de 1,000 pesos recuperan 50,000 o 100,000. Es una inversión. Con cargo a todos nosotros. Exacto. Y más a los pobres. El que no tiene una condición de pobreza o pobreza extrema que puede defenderse, la libra. Puede repercutir lo que le da al político o puede repercutir lo que da en mordida en su producto, en su obra, con trabajos de muy mala calidad, porque la corrupción no es algo inocente, tiene altos costos, y en México la corrupción ha tenido efectos multiplicadores con una sociedad empobrecida, con una sociedad desmoralizada, que no tiene la posibilidad de subsistir, que no tiene esperanza. Vemos con tristeza que en Siria hay niños muertos por armas químicas, y aquí en México también se nos están muriendo muchos niños. Exacto. Sí, Por armas políticas. Sí. Eso es bueno. Por la negligencia, por la corrupción. Claro. Señores, pues estamos terminando ya esta mesa que se fue rapidísimo. Esbocen, por favor, cada uno una idea final en torno al tema que nos ocupó. Sí, una llamada muy respetuosa a todos los coahuilenses a que voten. Nada es peor que abstenerse de hacerlo. Vean los perfiles de cada candidato, las trayectorias de cada candidato, los intereses de cada candidato y de cada partido, y voten por el candidato que mejor les convenza, no por el que más les convenga. Sí, porque la conveniencia implica un interés que se aparta de los intereses de Coahuila, de la democracia, de la justicia. Hay que ir a las urnas el 4 de junio, hacer filas, votar, castigar o premiar según se lo merezca cada candidato y cada partido político. Gracias. Gerardo Hernández, licenciado Gerardo Hernández con nosotros, director de Espacio 4. Salvador Perales. No, también en el mismo sentido que la gente vote, que vote libremente, pero que salga a votar. Está muy definidas las partes de estructura de las dos grandes trenes que van a chocar en las elecciones. Sin embargo, hay mucha gente que no pertenece a esas estructuras. Hay mucha gente que no quiere votar, hay muchos jóvenes que están hartos, no nada más en Torreón, en Coahuila, en el país, sino en el mundo. La gente está en contra del sistema, pero la única forma de cambiar un sistema es incidiendo en el sistema, y la mejor forma o la más cercana que tenemos todos los ciudadanos es precisamente ejerciendo este derecho de voto, pero yo no se los pondría como derecho, sino como una obligación moral, ciudadana, ética, para que las cosas cambien. Se vale criticar, aunque no votes, claro, todos tienen la libertad de decir lo que tengan que decir, pero es muy importante ejercer ese derecho de voto. Vean las campañas, analícenlas, es difícil que les pida que voten por una razón, porque todos vamos a votar por una emoción a fin de cuentas, aunque la disfracemos con algún argumento inteligente, ¿no? Y esa emoción puede ser enojo o puede ser esperanza. Esperanza, enojo, hartazgo, amor, conveniencia. Bueno, la conveniencia no es un sentimiento, pero claro que puede ser porque accedes La conveniencia me da mucha alegría porque ya estoy viendo que va a entrar dinero a mi cartera. Claro, ¿no? Exactamente. Puede ser ¿cómo se dice? ¿Cómo es el pecado? ¿Qué? De avaricia. Y es un pecado, y por eso puedes votar. De los capitales. De los capitales. Y esos son los principales, que cuando los candidatos se ponen a buscarle por ahí,
por ahí pueden generar muchísimos votos sin tenerse que quitar el bigote. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, qué gusto haberlos tenido con nosotros en esta mesa de análisis. Terminamos con esto que dice Leopoldo Arellano López. Como dijo una persona, hay que votar por el menos malo. Anaya está aliado con un tipo de mala fama de Primero Coahuila, como es Contreras Pacheco. Riquelme con el asunto del dinero que se gasta en fiestas. Guerrero, al fin y al cabo, priista. Tijerina es yerno de Flores Tapia. Por cierto, nos pedían un análisis del gobierno de Flores Tapia y todos tienen su historial. Hay que votar por el menos malo. Debemos salir a votar. Bueno, pues así es una visión de un coahuilense en relación al proceso electoral. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Deseamos que tengan un fin de semana reparador, ya en plenas vacaciones. Nosotros estaremos acompañándole el lunes, si usted así lo decide, desde las 7 de la mañana.